huérfana del desierto. Dormía bajo una carreta hasta que el vaquero sin familia le ofreció su apellido, una historia del viejo oeste tejano en 4 capítulos. Nellie Hill. Capítulo 1. La niña invisible. El sol despiadado de Texas caía como plomo fundido sobre la árida extensión del desierto. En los confines del pueblo de Mesquite Flats, donde las casas de adobe se alzaban como dientes rotos contra el horizonte, una pequeña sombra se movía entre las sombras más grandes. La niña no tenía nombre, al menos no uno que recordara. Tenía tal vez 8 años, tal vez 10. El hambre y la intemperie habían borrado las marcas del tiempo de su rostro demacrado. Su piel, curtida por el sol implacable, se había vuelto del color de la tierra que pisaba, y sus ojos verde agua brillaban con la astucia salvaje de quien ha aprendido a sobrevivir cuando el mundo entero parece haber conspirado en su contra. Había encontrado refugio bajo una carreta abandonada en las afueras del pueblo. La madera astillada y las ruedas oxidadas la protegían del viento nocturno del desierto, cuando las temperaturas caían en picada y el frío se filtraba hasta los huesos. Durante el día permanecía oculta, observando a los habitantes del pueblo desde las sombras, aprendiendo sus rutinas, sus horarios, sus puntos ciegos. ¿Viste algo raro por aquí?, preguntó Martha Henderson, la esposa del tendero, a su marido mientras barrían el porche de su establecimiento. ¿Qué tipo de raro?, respondió Jacob, secándose el sudor de la frente con un pañuelo desgastado. Comida que desaparece, agua que falta en el pozo, como si hubiera, no sé, como si hubiera un fantasma. La niña se encogió más bajo la carreta, conteniendo la respiración. Había sido cuidadosa, muy cuidadosa, pero el hambre a veces la volvía descuidada. Una manzana aquí, un pedazo de pan allá, agua del pozo cuando nadie miraba. Nunca demasiado, nunca lo suficiente para llamar la atención. Pero Martha Henderson tenía ojos de halcón. Probablemente sean los coyotes, murmuró Jacob, sin demasiada convicción. Los coyotes no roban pan, Jacob. Cuando los Henderson regresaron a su tienda, la niña se permitió exhalar. Tendría que ser más cuidadosa, tendría que alejarse del pueblo, adentrarse más en el desierto, donde las oportunidades de comida y agua serían aún más escasas. La supervivencia era un juego cruel, y ella lo había estado jugando sola durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era no tener hambre. Esa noche, mientras las estrellas se extendían como diamantes sobre el terciopelo negro del cielo, la niña se acurrucó bajo su carreta y cerró los ojos. En sus sueños veía rostros borrosos, una mujer con voz suave que le cantaba canciones de cuna, un hombre con manos grandes y gentiles que la alzaba hacia el cielo. Pero cuando despertaba, solo quedaba el viento del desierto y el eco de su soledad. El amanecer llegó como llegaba siempre, despiadado e implacable. La niña se despertó con el sonido de cascos de caballo acercándose. Se quedó inmóvil, como había aprendido a hacer, convirtiéndose en parte de la carreta, parte del suelo, parte de la nada. El jinete se detuvo a unos metros de distancia. La niña pudo ver las botas de cuero gastado, las espuelas que tintineaban suavemente con cada movimiento. El caballo resoplaba y pateaba el suelo, impaciente. «Fácil, muchacho», murmuró una voz ronca, curtida por años de gritar órdenes bajo el sol del desierto. «Descansaremos aquí un momento». La niña no se movió. Había aprendido que la inmovilidad era supervivencia, que la invisibilidad era vida. Pero algo en la voz del hombre era diferente. No tenía la dureza cruel que había aprendido a temer, sino una especie de cansancio profundo, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. El hombre desmontó y se acercó a la carreta. La niña cerró los ojos con fuerza, rogando a los dioses del desierto que no la viera. Pero cuando sintió que alguien se agachaba junto a ella, supo que su suerte se había agotado. «¿Cuánto tiempo llevas aquí, pequeña?», preguntó la voz, tan suave como el viento nocturno.
La niña abrió los ojos lentamente. El hombre tenía el rostro curtido por el sol, surcos profundos alrededor de los ojos azules y una barba gris que le llegaba hasta el pecho. Su sombrero de ala ancha proyectaba sombra sobre sus facciones, pero no podía ocultar la gentileza inesperada en su mirada. «No me hagas daño», susurró la niña, y fue la primera vez que había hablado en semanas. «No te haré daño, niña. Me llamo Thomas Mackenzie. ¿Cómo te llamas tú?». La niña lo miró durante un largo momento, evaluando si podía confiar en él. Había algo en sus ojos que le recordaba a los sueños borrosos de su infancia, algo que le hacía pensar en manos gentiles y voces suaves. «No tengo nombre», dijo finalmente. Thomas Mackenzie se quitó el sombrero y pasó la mano por su cabello gris. Sus ojos se endurecieron, pero no con dureza hacia ella, sino con dureza hacia el mundo que había permitido que una niña llegara a esta situación. «Todo el mundo tiene un nombre, pequeña. Tal vez solo lo hayas olvidado. He estado sola mucho tiempo», admitió ella, y las palabras salieron como un susurro del desierto. Thomas se quedó en silencio durante un momento, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a calentar la tierra. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una cualidad diferente, como si hubiera tomado una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. «Bueno», dijo, poniéndose el sombrero de nuevo, «no tienes por qué estar sola nunca más». Capítulo 2. Un nombre para la esperanza. Thomas Mackenzie había sido muchas cosas en su vida: vaquero, rastreador, cazador de recompensas, pero nunca había sido padre. A los 52 años había llegado a aceptar que moriría solo, como había vivido los últimos 20 años. Su esposa, Sarah, había muerto de fiebre durante un invierno particularmente cruel, llevándose con ella los sueños de una familia que nunca llegó a ser. Pero ahora, mirando a esta niña que había emergido de debajo de una carreta como un espíritu del desierto, algo se removió en su pecho, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. «¿Tienes hambre?», preguntó, aunque la respuesta era obvia en los huesos que se marcaban bajo la piel de la niña. Ella asintió, pero no se movió. La desconfianza era una segunda piel para ella, y Thomas entendía eso. Había visto suficientes criaturas salvajes heridas para saber que la gentileza tenía que ganarse, no imponerse. Regresó a su caballo y sacó una cantimplora y un trozo de carne seca de las alforjas. Se acercó lentamente a la carreta y colocó la comida en el suelo, lo suficientemente cerca para que ella pudiera alcanzarla, pero lo suficientemente lejos para que no se sintiera acorralada. «Toma», dijo, retrocediendo unos pasos. «No hay prisa». La niña miró la comida como si fuera una trampa. Sus ojos verdes se movían entre Thomas y la carne seca, calculando riesgos, evaluando intenciones. Finalmente, el hambre ganó. Se arrastró hacia la comida y la devoró con la desesperación de quien no sabe cuándo será su próxima comida. Thomas esperó pacientemente mientras ella comía, estudiando su rostro. Había algo familiar en sus facciones, algo que le recordaba a alguien, pero no podía ubicar qué era. Cuando ella terminó de comer, se limpió las manos en su vestido harapiento y lo miró con cautela. «¿Por qué eres amable conmigo?», preguntó. La pregunta golpeó a Thomas como un puño en el estómago. ¿Cuánto había sufrido esta niña para que la amabilidad le pareciera sospechosa? «Porque todos necesitamos amabilidad», respondió simplemente. «Los demás no piensan igual. Los demás no siempre saben lo que es correcto». Thomas se acercó a la carreta y se sentó en el suelo, lo suficientemente cerca para hablar sin gritar, pero lo suficientemente lejos para que ella no se sintiera amenazada. «¿Sabes leer?», preguntó. La niña negó con la cabeza. «¿Sabes escribir?». Otra negación. «¿Sabes montar a caballo?». Esta vez, ella lo miró con algo que podría haber sido diversión. «¿Sabes tú volar?». Thomas se rió, y fue la primera vez que se reía genuinamente en meses. «Tuché, pequeña, pero te puedo enseñar». «¿Por qué querrías hacerlo?». La pregunta colgó en el aire del desierto como el humo de una fogata. Thomas miró hacia el horizonte, donde el sol subía implacable, y pensó en Sarah. Pensó en las noches solitarias en su rancho, en las cenas silenciosas, en los años que se habían deslizado entre sus dedos como arena. «Porque tengo un rancho», dijo finalmente.
y un rancho es demasiado grande para un hombre solo. Me estás ofreciendo trabajo, te estoy ofreciendo una casa. La niña se quedó en silencio durante un largo momento. Sus ojos verdes se llenaron de algo que Thomas no había visto antes. Esperanza. Era frágil, temblorosa, como una llama en el viento, pero estaba allí. ¿Y si no te gusto?, preguntó en voz baja. ¿Y si me gustas? ¿Y si me voy? ¿Y si te quedas? La niña sonrió por primera vez desde que Thomas la había encontrado. Era una sonrisa pequeña, vacilante, pero transformó completamente su rostro. No sé cómo ser normal, admitió. Yo tampoco, respondió Thomas, pero podemos aprender juntos. Se pusieron en pie lentamente y Thomas extendió su mano. La niña la miró durante un momento. Luego, con cuidado, puso su pequeña mano en la suya. Era como sostener un pájaro herido, frágil, tembloroso, pero vivo. Necesitarás un nombre, dijo Thomas mientras caminaban hacia su caballo. ¿Qué tipo de nombre? Un nombre que sea tuyo, un nombre que puedas llevar con orgullo. La niña pensó durante un momento mientras Thomas preparaba el caballo. Puedo elegir cualquier nombre que quieras. Entonces hizo una pausa, como si estuviera probando las palabras antes de pronunciarlas. Esperanza. Quiero llamarme Esperanza. Thomas se detuvo, con las riendas en las manos, y sintió que algo se movía en su pecho. Era un nombre perfecto para una niña que había sobrevivido contra todas las probabilidades, que había encontrado la manera de seguir adelante cuando el mundo entero parecía haber conspirado en su contra. Esperanza Mackenzie, dijo probando cómo sonaba. Sí, me gusta. La niña, Esperanza, lo miró con ojos brillantes. Mackenzie, como tú, como yo, si quieres, claro. ¿Significa que soy parte de tu familia? La pregunta golpeó a Thomas con una fuerza inesperada. Había estado solo tanto tiempo que había olvidado lo que significaba ser parte de algo más grande que él mismo. Significa que nunca más estarás sola, respondió, y cuando dijo las palabras, supo que eran una promesa que mantendría hasta su último aliento. Esperanza se acercó al caballo con cautela. El animal, un castrado buey llamado Rusty, bajó la cabeza y la olisqueó gentilmente. Ella extendió la mano temblorosa y acarició su hocico suave. «Hola, Rusty», susurró. «Parece que ya se conocen», dijo Thomas. «Eso es buena señal». Ayudó a Esperanza a subir al caballo, y cuando ella se instaló delante de él, Thomas sintió algo que no había sentido en años, la sensación de que estaba haciendo algo importante, algo que importaba. Mientras se alejaban de la carreta abandonada, Esperanza se volvió una vez para mirar atrás. Allí había dejado su antigua vida, su soledad, su supervivencia día a día. Ahora, con el viento del desierto en su cabello y el corazón lleno de una esperanza frágil pero real, se dirigía hacia algo nuevo, hacia una familia, hacia un hogar. ¿Está muy lejos tu rancho?, preguntó. No muy lejos, respondió Thomas, pero es el lugar más hermoso del mundo. ¿Cómo lo sabes? Porque ahora vas a estar allí. Verás. Capítulo 3. Raíces en tierra árida. El rancho Mackenzie se extendía bajo el cielo infinito de Texas como una pequeña civilización perdida en la inmensidad del desierto. No era el rancho más grande del condado ni el más próspero, pero tenía algo que los demás no tenían: alma. Lomas había construido cada cerca, cada cobertizo, cada habitación con sus propias manos, vertiendo en la madera y la piedra no solo sudor, sino también sueños. La casa principal era de adobe, con vigas de madera que se extendían como brazos abiertos hacia el cielo. Un porche rodeaba todo el frente, con sillas de madera que habían sido testigos de incontables puestas de sol. A lo lejos, el establo albergaba a 3 caballos más, y un corral contenía a una pequeña manada de ganado que representaba la modesta fortuna de Thomas. Pero fue el jardín lo que capturó la atención de Esperanza. En medio de toda esa aridez, Thomas había logrado crear un pequeño oasis. Rosales trepadores se aferraban a las paredes de adobe, sus flores rojas brillando como gotas de sangre contra el color tierra. Un pequeño huerto mostraba hileras ordenadas de tomates, chile y hierbas aromáticas. Y en el centro, imposible pero real,
crecía un manzano que Saran había plantado años atrás, desafiando al desierto con su obstinada belleza. ¿Cómo crece todo esto aquí?, preguntó Esperanza desmontando de Rusty con más confianza de la que había mostrado horas antes. Con paciencia, respondió Thomas, y con mucho amor. Esperanza se acercó al manzano y pasó la mano por su tronco rugoso. Las hojas susurraron en la brisa, y por un momento ella cerró los ojos y se permitió imaginar que esto era real, que esto era suyo. ¿Puedo tocar las manzanas? Puedes hacer más que tocarlas, dijo Thomas, alcanzando una manzana madura y ofreciéndosela. Puedes comerlas. Esperanza tomó la manzana con reverencia, como si fuera un tesoro. La primera mordida fue tentativa, pero cuando el jugo dulce llenó su boca, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Están buenas?, preguntó Thomas, aunque la respuesta era obvia. No había probado una manzana en... Se detuvo tratando de recordar. En mucho tiempo. Thomas la guió hacia la casa, y cuando abrió la puerta, Esperanza se detuvo en el umbral. El interior era simple pero acogedor. Una gran chimenea de piedra dominaba la sala principal, rodeada de muebles de madera tallada a mano. Las paredes estaban decoradas con algunas fotografías descoloridas y herramientas de trabajo. Pero lo que más llamó la atención de Esperanza fue la sensación de hogar que emanaba de cada rincón. Esta era la habitación de Sara, dijo Thomas, abriendo una puerta que daba a un pequeño dormitorio. Ahora es tuya. Esperanza entró lentamente. La habitación era pequeña pero perfecta, con una cama cubierta por un edredón de retazos que Sara había hecho durante los largos inviernos. Una cómoda de madera pulida tenía un espejo encima y junto a la ventana había una silla perfecta para leer, aunque Esperanza aún no sabía cómo hacerlo. ¿De verdad puedo quedarme aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Esta es tu casa ahora, Esperanza, por el tiempo que quieras. Esa noche, mientras cenaban un estofado simple pero delicioso que Thomas había preparado, Esperanza hizo preguntas sobre todo, sobre el rancho, sobre los animales, sobre las estaciones, sobre la vida que ahora sería suya. Thomas respondió pacientemente, disfrutando de la curiosidad que brillaba en los ojos de la niña. ¿Tú construiste todo esto?, preguntó ella, mirando alrededor. La mayor parte. Sara ayudó con el jardín y, bueno, con hacer que todo se sintiera como un hogar. ¿Cómo era ella? Thomas se detuvo con la cuchara a medio camino hacia su boca. Había pasado tanto tiempo desde que alguien había preguntado sobre Sara. Era como la primavera en el desierto. Lograba que las cosas crecieran donde nadie pensaba que era posible. ¿Crees que le habría gustado que yo estuviera aquí? La pregunta golpeó a Thomas directo en el corazón. Miró a Esperanza, con su cabello enredado por el viento, sus ojos brillantes con esperanza y miedo a partes iguales, y supo sin duda alguna cuál habría sido la respuesta de Sara. Creo que le habría encantado, dijo. Creo que habría dicho que el rancho había estado esperándote todo este tiempo. Los días siguientes pasaron como un sueño. Thomas le enseñó a Esperanza las rutinas del rancho, cómo alimentar a los caballos, cómo recoger huevos de las gallinas, cómo reconocer las señales del clima. Ella aprendía todo con una avidez que sorprendía y conmovía al vaquero solitario. ¿Por qué Rusty hace eso con su cabeza?, preguntó una mañana, observando al caballo que sacudía la cabeza repetidamente. «Porque hay moscas», explicó Thomas. «Los caballos no pueden usar las manos para espantarlas, así que usan la cabeza y la cola». «¿Puedo ayudarlo?» «Claro, toma esto». Le entregó un cepillo suave. «Cepíllalo gentilmente. A los caballos les gusta que los cuiden». Esperanza se acercó a Rusty con cuidado. El caballo, que había mostrado una paciencia infinita con la niña desde el primer día, se quedó quieto mientras ella lo cepillaba. Pronto, sus movimientos se volvieron más seguros, más naturales. «Creo que le gustas», observó Thomas. «¿Cómo lo sabes? Porque si no le gustaras, ya te lo habría hecho saber». Esperanza rió y el sonido llenó el aire matutino como música. Thomas se dio cuenta de que era el sonido que había estado faltando en el rancho durante años. Una tarde, mientras regresaban de revisar el ganado, Esperanza se detuvo de repente. «Thomas», dijo, y era la primera vez que usaba su nombre sin que él se lo pidiera. ¿Puedes enseñarme a leer? ¿Quieres aprender? Quiero ser útil. Quiero ayudarte con el rancho.
y si sé leer puedo ayudarte con los papeles y las cuentas. Tomás sintió que su corazón se expandía en su pecho. Esta niña que había sobrevivido sola en el desierto, que había aprendido a desconfiar del mundo, ahora quería aprender para ser útil, para contribuir, para ser parte de algo. Empezaremos esta noche, prometió. Y así, bajo la luz suave de una lámpara de aceite, Tomás comenzó a enseñarle a Esperanza las letras del alfabeto. Ella se aferraba a cada lección con una determinación que lo asombraba, trazando letras en una pizarra pequeña que había encontrado en el desván. ¿Cómo se escribe mi nombre?, preguntó una noche. Tomás escribió Esperanza en la pizarra y ella estudió cada letra como si fuera un tesoro. Es hermoso, murmuró. Como tú, respondió Tomás, y se sorprendió de lo fácil que había sido decirlo. Pero no todo era fácil. Esperanza tenía pesadillas que la despertaban gritando en la madrugada, recuerdos de hambre y miedo que la perseguían como fantasma. Durante esas noches, Tomás se sentaba en la silla junto a su cama y le hablaba suavemente hasta que se volvía a dormir. ¿Crees que algún día dejarán de dolerme los recuerdos?, preguntó una noche, después de una pesadilla particularmente intensa. No lo sé, respondió Tomás honestamente, pero sé que cada día que pases aquí, cada día que seas amada y cuidada, hace que esos recuerdos tengan menos poder sobre ti. Tú también tienes pesadillas. La pregunta lo tomó por sorpresa. Tomás miró hacia la ventana, donde las estrellas brillaban en el cielo infinito. A veces, admitió, pero desde que llegaste, duermo mejor. ¿De verdad? De verdad. Es más fácil no sentirse solo cuando sabes que alguien más está bajo el mismo techo. Esperanza se acurrucó más profundamente en sus mantas. Gracias, Tomás, por todo. Gracias a ti, Esperanza, por hacer que este rancho vuelva a sentirse como un hogar. Mientras la niña se quedaba dormida, Tomás se quedó sentado en la oscuridad, pensando en cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Había creído que sus días de ser necesitado, de ser importante para alguien, habían terminado. Pero esta niña del desierto le había mostrado que nunca es demasiado tarde para encontrar una nueva razón para vivir. Y por primera vez en años, Thomas Mackenzie se durmió con una sonrisa en el rostro. Pendesunke, capítulo 4. Cuando el desierto florece. Han pasado 6 meses desde que Esperanza llegó al rancho Mackenzie, y el cambio es tan evidente como las estaciones. La niña flacucha que había emergido de debajo de una carreta abandonada, ahora tiene mejillas sonrosadas y músculos firmes de trabajar bajo el sol de Texas. Sus ojos verdes brillan con confianza y su risa se ha convertido en la banda sonora de la vida diaria del rancho. Pero es un día de octubre, cuando las hojas del manzano comienzan a cambiar de color, que todo cambia de nuevo. Tomás había ido al pueblo para comprar suministros, dejando a Esperanza al cuidado del rancho. Ella había protestado, diciendo que era demasiado joven para tanta responsabilidad, pero Tomás había insistido. «Eres más capaz de lo que crees», le había dicho. «Confío en ti». Ahora, mientras alimentaba a las gallinas en el corral, Esperanza escuchó el sonido de cascos aproximándose, pero no era el ritmo familiar de Rusty. Estos eran múltiples caballos y venían rápido. Se asomó por encima de la cerca y vio a 3 hombres acercándose al rancho. Algo en su postura, en la manera como escudriñaban la propiedad, hizo que todos sus instintos de supervivencia se activaran. Había aprendido a leer a las personas durante sus días en el desierto, y estos hombres tenían hambre en los ojos, pero no hambre de comida. «¿Hay alguien en casa?», gritó el líder, un hombre alto con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. Esperanza se quedó donde estaba, inmóvil, recordando las lecciones del desierto. Invisibilidad, silencio, supervivencia. «Sabemos que alguien vive aquí», continuó el hombre. «Hemos estado observando. Los otros 2 hombres se dispersaron, uno hacia el establo, otro hacia la casa». Esperanza sintió que el pánico se apoderaba de ella. Estos hombres no eran como Tomás, tenían la crueldad que había aprendido a reconocer y temer. «Mira esto, Caleb», gritó uno de ellos desde el establo. «Caballos buenos, y ese ganado se ve bien alimentado».
Este Mackenzie debe tener dinero guardado, respondió el líder. Los vaqueros solitarios siempre lo tienen. Esperanza se dio cuenta de que estos hombres habían estado vigilando el rancho, esperando a que Thomas se fuera. Habían visto que vivía solo, o eso creían, y habían decidido que era un blanco fácil, pero no sabían de ella. Con el corazón latiendo como un tambor, Esperanza se deslizó hacia la casa. Sabía que Thomas guardaba su rifle en el armario de la sala, y aunque nunca había disparado un arma, había visto cómo él la cargaba y la limpiaba. «¡Aquí hay alguien!», gritó uno de los hombres. «¡Hay comida caliente en la estufa!». Esperanza llegó al rifle justo cuando el hombre de la cicatriz entró a la casa. Sus ojos se encontraron y por un momento ambos se quedaron inmóviles. Bueno, dijo el hombre con una sonrisa que no tenía nada de amigable. ¿Qué tenemos aquí? Salgan de mi casa, dijo Esperanza, y se sorprendió de lo firme que sonaba su voz. ¿Tu casa? El hombre se rió. Niña, esta no es tu casa, y ese rifle es demasiado grande para ti. No me subestime, respondió Esperanza, recordando las palabras que Thomas le había dicho tantas veces. Eres más capaz de lo que crees. El hombre dio un paso hacia ella y Esperanza levantó el rifle. No sabía si tenía balas, no sabía si podría disparar, pero sabía que tenía que proteger el hogar que Thomas había construido, el hogar que ahora era suyo también. «Cuidado, Caleb», advirtió uno de los otros hombres. «Esa niña tiene fuego en los ojos». «Es solo una niña», respondió Caleb, pero se detuvo cuando vio la determinación en la mirada de Esperanza. Había algo en ella que le recordaba a una gata montés acorralada, pequeña tal vez, pero capaz de infligir daño serio si era necesario. «Váyanse», repitió Esperanza. «Váyanse ahora». «¿O qué?», desafió Caleb. «¿Nos vas a disparar?» «Si tengo que hacerlo». El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Esperanza podía sentir el peso del rifle en sus brazos, podía sentir el sudor corriendo por su espalda, pero no se movió. No podía moverse. Este rancho era su hogar, Thomas era su familia, y ella lo defendería como Thomas la había defendido a ella. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos acercándose rápidamente. Thomas había regresado. «¡Esperanza!», gritó su voz desde afuera. «¡Esperanza! ¿Estás bien?». El alivio que sintió casi la hizo colapsar, pero se mantuvo firme. Los tres hombres se miraron entre sí, y Esperanza vio algo en sus ojos que no había visto antes. Incertidumbre. «Caleb», murmuró uno de ellos, «tal vez deberíamos...». «Esperanza». La voz de Thomas sonó más cerca, más urgente. «¡Estoy aquí!», gritó ella sin apartar la mirada de los intrusos. «¡Estoy bien!». Thomas irrumpió en la casa con su propio rifle en las manos, y cuando vio la escena, su hija adoptiva apuntando con un arma a tres hombres que claramente no tenían negocios legítimos en su rancho, su expresión se endureció como granito. «Salgan de mi propiedad», dijo, y su voz tenía